Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Dios te bendiga, amado hermano. Para mí es un verdadero privilegio y un honor de parte primeramente del Señor, también de nuestros pastores, el poder estar acá y transmitirte una palabra en este horario específicamente de Familia sobre la Roca, y poderte brindar una palabra que el Señor anticipadamente puso en mi corazón y transmitirla para que pueda ser de edificación para todos nosotros, para nuestras vidas y sobre todo para nuestra vida familiar, que es lo más importante que el Señor instituyó, ¿verdad? Para que podamos guiar a los nuestros, guiar a nuestra familia, guiar a nuestros hijos, nosotros como sacerdotes de casa, poder ser aquella cabeza que pueda guiar a su casa de una forma idónea, siempre y cuando estemos sujetos al Señor primeramente. Quiero pedirte, amado hermano, que ahí donde estás, que en quietud puedas tomar la mano de tu esposa, si es que la tienes a un lado, y de tus hijos, si lo tienes al otro lado de un hijo, y que juntamente podamos orar, y que tú le puedas pedir a Dios que Él pueda ser quien hable el día de hoy por medio mío, que pueda usar las palabras adecuadas y que venga un espíritu de revelación para poder exponer su palabra. Sí, quiero pedirte que en toda quietud puedas hacerlo por reverencia al Espíritu y orar juntamente conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por este hermoso privilegio, Señor Jesús, de compartir tu palabra. Te quiero suplicar, amado Rey, de que todo lo que diga en este momento sea para edificar, sea para exhortar, sea para consolar, y que un espíritu de revelación y de sabiduría pueda venir esta noche, Señor Jesús, a mi vida para poder exponer tu palabra. Que no hable, Padre Celestial, lo que anhela mi corazón o lo que piensa mi corazón, sino me sujeto a tu presencia, me sujeto a tu espíritu, y que pueda exponer a la luz de la palabra, Señor, lo que tú quieres para tu pueblo. Cancelamos, Padre, toda distracción, toda arma forjada, la desautorizamos. Padre, todo ataque del enemigo para distraernos, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Establezco tu poderío ahí donde estás, amado hermano. Di conmigo: establezco, Señor, tu reino en esta casa. Establezco, Señor Jesús, y te abro las puertas de este hogar. Te abro las puertas de este hogar para que puedas habitar, y tú como padre de familia puedas decirle: Señor Jesús, yo me sujeto a ti, como dice tu palabra, me sujeto a ti que eres mi autoridad, Señor Jesús. Te doy gracias, amado Rey. Háblanos, Padre Celestial, te lo suplico, Señor. Amén y amén. Amén. Como te comentaba, es un enorme privilegio poder hablar de la palabra. Miren, el hecho de hablar de la palabra del Señor es una enorme bendición. Es una enorme bendición, y además de ser una enorme bendición, es una enorme responsabilidad. Porque créame que cada vez que las personas que tenemos el privilegio de predicar, nos paramos en este lugar a exponer de su palabra, primeramente el Señor habla nuestra vida de una forma impresionante, ¿verdad? Y la palabra arremete y hace lo que tiene que hacer contra nosotros de forma positiva, ¿verdad? Entonces nos exhortan. Pero hoy tengo el hermoso privilegio de compartirte la palabra, y el tema del día de hoy es el poder del acuerdo. El poder del acuerdo. Todos, antes de entrar al tema como tal, quisiera comentarte un sentimiento que el Señor puso en mi corazón. Absolutamente todos en esta vida somos unos necesitados de muchas cosas, ¿verdad? Muchas veces nosotros hemos perdido el enfoque de nuestra necesidad básica y hemos sustituido nuestra verdadera necesidad, que es la necesidad de buscar al Señor, con otras necesidades que nos van cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de anhelar las cosas. Pero hoy quiero exhortarte, con la ayuda del Señor, que podamos volver al mejor y más grande anhelo, que es buscar al Señor. Así que recuérdate que somos unos necesitados del Señor. Tú y yo somos unos necesitados del Señor. No podemos caminar o ir por nuestra vida de una forma normal si no reconocemos, amado hermano, si tú y yo no reconocemos que somos unos plenos necesitados de Dios. Y al ser unos necesitados del Señor, al reconocer que lo necesitamos, al mismo tiempo estamos diciéndole: Señor, necesito más de ti que de mí mismo, ¿verdad? Yo me hago más pequeño con tal de que tú te hagas más fuerte y grande. Así que con toda humildad te quiero suplicar que dispongas tu corazón
para poder decirle junto conmigo: Padre, soy un necesitado tuyo y quiero suplicarte que hables esta noche a mi vida. Amén. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del poder del acuerdo. Miren, en el mundo en general hay muchos términos o hay muchos conceptos acerca de acuerdos, o qué tipos de acuerdos, más bien sería, qué tipos de acuerdos se han hecho en el transcurrir del mundo. Por ejemplo, entre algunos países, es más, nuestro propio país tiene acuerdos de comercialización con otros países, de exportación y de importación, en los cuales por medio de un acuerdo se pacta qué términos son los más adecuados para exportar o cuáles son los términos adecuados para importar, y mucho más ahora, ¿verdad? Con toda esta situación del COVID, hay muchos términos de sanitización y de cuanta cosa necesarias para poder llegar a un acuerdo. Pero solamente se logra si ambas partes están en comunión y están en la decisión y determinación de decir: bueno, sí, está bien con lo que estamos colocando. De igual forma, en nuestro país, y yo recuerdo que en el año 1996, hace mucho tiempo, ¿verdad? Rápido pasa el tiempo. Hace mucho tiempo se firmó el acuerdo de paz. Y yo recuerdo, precisamente estaba pequeño, pero yo recuerdo que transmitieron donde iba el presidente en gestión en ese entonces. Y transmitieron donde llegó y firmó la paz y supuestamente ya todo estaba libre y todo estaba bien. Y si usted puede ver los registros de violencia, de inseguridad respecto a ese año comparado con este presente año, usted puede ver que ha crecido de una forma abismal el término de violencia, lamentablemente, ¿verdad? Pero es necesario, como dice la palabra, ¿verdad? Pero podemos ver que algunas veces los acuerdos solamente se quedan en un papel o de repente porque solo una parte interesada desea hacer un acuerdo, pero no porque ambas partes deseen hacer un acuerdo. Por ejemplo, quiero continuar para que poderme explicar de una forma positiva. Desde hace algunas semanas hasta acá, yo creo que hemos visto en las noticias, en las redes sociales también, que Israel ha tenido ciertas diferencias, bueno, no de hoy, ha tenido bastantes diferencias con los países alrededor suyo, pero ahorita en específico con Palestina, que lógicamente todo esto marca cosas importantes para la iglesia, pero no quiero enfocarme ahí, sino que tú puedas pensar conmigo que han tenido problemas de acuerdos territoriales con Palestina, a tal punto que la falta de acuerdo ha provocado iniciar una guerra, cobrar vidas humanas, hacer un plan de guerra prácticamente, lanzar cohetes, que de repente niños y adultos han muerto en ambos lados por una disputa territorial que va más allá, ¿verdad?, de algo humano, como ya lo dijimos, pero la falta de acuerdo realmente provoca problemas en nuestra vida. En nuestro ámbito natural nosotros nos damos cuenta que si nos levantamos un día y con nuestra propia familia no llegamos al acuerdo de, bueno, ¿a qué hora nos vamos a levantar el día de mañana? ¿A qué hora vamos a ir a dejar a los niños? De repente ahorita ya no tanto por esto del COVID, pero si no se llega a un acuerdo previamente, al momento de llegar al punto de tomar la decisión, solamente termina en un caos. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo por medio del Señor? Porque lo que sucede es que muchas veces nosotros estamos luchando de forma carnal, con nuestra propia voluntad, con nuestro propio sentimiento, con lo que yo pienso, con lo que yo quiero, y es el punto donde realmente no llegamos al acuerdo, valga la redundancia, sino que necesitamos decirle al Señor: Padre, yo te entrego mi voluntad, te entrego lo que yo deseo, lo que yo considero, y me sujeto a tu voluntad. Y esto aplica no solamente entre esposos, sino también de hijos, ¿verdad? Porque muchas veces los hijos hacia los padres preguntan muchas cosas que: mira, yo quiero salir, mira, yo tengo la necesidad de irme a tal y tal lado, y no quieren hacer un acuerdo con los padres, o sea, quieren demandar pero no ofertar nada. Amén. Y para eso vamos a abrir la palabra en Génesis 1, capítulo 1, versículo 26. Amén. En la Reina Valera 60, por favor. Gracias. Dice la palabra: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiero que nos quedemos ahí.
es bien claro, si usted puede ver Génesis, lógicamente es el primer libro de la Biblia. En los versículos anteriores usted puede leer el contexto, no vamos a ahondar mucho en eso, porque seguramente lo ha leído. Explica cómo ha sido el plan creacional de Dios, cómo creó los cielos, cómo creó la tierra, cómo creó el sol, las plantas, los animales, cuánta cosa. Resulta ser que el Señor dice, por último, hagamos al hombre. Y resalto algo muy importante que quiero, amado hermano, que tú veas conmigo, que la palabra de Dios dice hagamos, es decir, lo está realizando en un verbo plural, está pluralizando el verbo. Es decir, de que en este momento está diciendo compartamos la idea de poder hacer algo en conjunto. Muchas veces nosotros emprendemos o deseamos hacer algo, pero solamente, como bien lo dije, emprendemos, queremos hacer algo en nuestra casa, queremos hacer algo, pero no compartimos la idea y no vamos como un equipo a poder llegar a un acuerdo, sino que solamente nos quedamos en yo quiero hacer, en yo deseo hacer, en yo digo, en yo pienso, y eso se va a hacer. En un momento determinamos sentarnos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, o tu esposa con tu esposo, o si tú eres madre que vives solamente con tus hijos, soltera, pues con tus hijos y exponer, miren, estoy pensando, ¿por qué no hacemos esto? Muchas veces queremos imponer, pero la palabra de Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo que quiero resaltar esa palabra, hagamos, es que previamente al hacer hubo un acuerdo. ¿Qué hubiera pasado? Si nos damos cuenta, este versículo aparece el primer indicio de pluralidad en la deidad de Dios. Es decir, cronológicamente, sabemos que Génesis fue escrito mucho después, pero digamos en el orden como está escrito actualmente en la palabra, es la primera vez que se puede leer, que se habla de una forma plural del Señor, y lo hace por medio de un verbo que significa hacer, hagamos, pero con un previo acuerdo. Imagínate, amado hermano, de que por algún motivo, bueno, el Señor es perfecto en todas sus obras y en todos sus caminos, ¿verdad? Pero por algún motivo no se hubieran puesto de acuerdo, de hecho, hagamos, y parte de la deidad del Señor hubiera dicho, no, yo no estoy de acuerdo, no, yo no lo quiero hacer. Seguramente no se hubiera llegado a nada. Sin embargo, hubo un acuerdo en poder hacer al hombre, ¿verdad? Para poder realizar, para poder entretejer, para poder, ustedes saben que después todo lo que sucede no quiero ahondar, pero lo importante de hacer y llegar a un acuerdo es que el acuerdo provoca una multiplicación en nuestra vida y provoca bendiciones en nuestra vida, al contrario del desacuerdo. Vamos a verlo más adelante, pero el desacuerdo provoca maldiciones, provoca insatisfacciones en nuestra vida, y no digamos de una forma familiar, ¿verdad? Resulta ser que muchas veces el padre de familia quiere poner a estudiar a sus hijos en el colegio A, y en el colegio A, y la mamá en el colegio B, y en el colegio B, y no se ponen de acuerdo, y termina estando el joven en el colegio C, porque no les agrada ni el A ni el B. Entonces hay un desacuerdo, y muchas veces es necesario, porque nuestras formas de pensar, miren, las formas en las que pensamos y determinamos y tomamos alguna decisión, muchas veces son porque desde pequeño fuimos instruidos de alguna forma, a tal punto que hoy tomamos determinaciones porque se nos indujo a hacerlo y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y no precisamente lo que nos enseñaron de jóvenes o de niños significa que sea lo más adecuado, ¿verdad? Muchas veces resulta ser de que esas decisiones o esas decisiones que tomamos o esa formación que tuvimos no fue la más adecuada. Continuemos leyendo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si nos damos cuenta, es lo que te comentaba, hermano, el hecho de poder llegar a un acuerdo respecto al hacer, al realizar, trajo como consecuencia hacer al hombre, y encima de hacer al hombre, dice la palabra que lo hizo para que señoreara sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias y sobre toda la tierra. Y así fue. Si usted sigue leyendo varios versículos más o capítulos, se da cuenta que el hombre realmente dice que llama a todos los animalitos, y bueno, tú te vas a llamar tal, tú te vas a llamar así, y le puso nombre a todos. Y en medio de ellos nos ayudó una ayuda idónea, pero no es eso. En fin, el poder del acuerdo trae como consecuencia la multiplicación y la bendición.
Amén. Entonces, la palabra señoré. La palabra señorear o señoré viene de un hebreo, 7287. Se escribe rajá. ¿Qué significa 7287? ¿Qué significa rajá? R-A-D-A-H. Enseñorear, enseñoreará, enseñorarán, de pisar sobre, subyugar. Es impresionante resaltar que después de tener un mutuo acuerdo, esto provoca un fruto y multiplicación. Los acuerdos en el espíritu provocan multiplicación. Y aquí hay algo sumamente importante. Miren, la única forma, ¿cómo voy a explicar? Necesitamos estar tanto esposo como esposa como hijos en el espíritu para realmente poder llegar a un acuerdo. El problema que nos pasa día con día a padres de familia, a hijos, es de que de repente el esposo quiere estar en el espíritu y la esposa quiere estar en la carne, ¿verdad? O los esposos quieren estar en el espíritu de la pareja y los hijos desean estar en la carne. Y resulta ser que las decisiones que quiere tomar la pareja de esposos son contrarias a lo que quiere tener el joven, por supuesto, porque el joven lo que quiere es oír reggaetón, ¿verdad? Y los papás le dicen, no, mijo, eso no puede ser, eso no es del Señor, no digas ese tipo de música. Pero él quiere oír eso porque está convencido que es lo mejor para su vida, es lo que puede saber, pero porque no está en el espíritu. El tema es de que si nosotros estamos en el espíritu y realmente conocemos al Señor y realmente se nos ha hecho un rema en nuestra vida y cada quien al nivel de proporción de fe que se nos ha sido dada y conforme vayamos caminando, logramos entender y estar en un mismo espíritu, va a ser fácil hacer clic en los acuerdos. El problema es que muchas veces nosotros, porque el hecho de estar en el espíritu nos va a hacer a cada uno de nosotros menguar a nuestra propia voluntad. Lo que sucede, amados hermanos, es que muchos de nosotros queremos imponer lo que queremos. Yo lo vuelvo a decir, queremos imponer lo que deseamos, queremos imponer lo que anhela nuestro corazón y no lo que el Señor quiere para nuestra vida. No queremos exponer lo que el Señor quiere para nuestra vida. Pero esta noche quiero que juntos veamos algunos ejemplos de acuerdos que tuvieron algunos personajes en la Biblia en el espíritu. Número 1, Abraham. Génesis 22, 16. Lo que ponen mis hermanos, ustedes te recuerdan de que Abraham era una persona que era fiel, es el padre de la fe. Ustedes saben de que estuvo orando durante mucho tiempo por un hijo. Y al final el Señor, al pasar mucho tiempo, le concedió la petición de su corazón. Y le dijo, mira, ahora quiero que lo sacrifiques y que me lo entregues. No vamos a contextualizar más porque sería abundar demasiado, pero solo quiero que tengas eso en mente. En Génesis 22, 16, en la Reina Valera 60 dice, y dijo, esto es inmediatamente en el momento de sacrificar a su hijo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, a tu único hijo. Estamos hablando que aquí estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Pero dice la palabra que el Señor le habló y le dijo lo que ya leímos. Versículo 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Regresemos al 16, por favor. Como podemos leer la palabra nuevamente. Y dijo, por sí mismo he jurado, dice Jehová, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, y vino toda la bendición. En fin, te quiero dar a entender lo siguiente. Miren, si pensamos de una forma humana o analizamos carnalmente, humanamente, lo que el Señor le pidió a Abraham, yo no sé en qué mente puede caber la necesidad de que yo te voy a regalar algo, después de haberlo, o nosotros vamos a brindar un regalo a alguien de que nos estuvo pidiendo durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, casi perdió la fe el hombre, terminó cometiendo unos ciertos errores con Agar, donde nació Ismael, y hoy por hoy tenemos unos problemas por eso, pero en fin, y resulta ser que después de haber concedido
los deseos de su corazón, le pide a su hijo. Mira, amado hermano, yo no sé si usted lo piensa de una forma humana, uno lo primero que podría decir, a la que injusticia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que después de haber, no solo esperó años, le fue fiel al Señor, salió de su tierra, salió de su parentela, se fue a una tierra que no conocía, habitó en ella, fue sujeto al Señor, pasaron los años, el hombre casi desfalleciendo, terminó cometiendo errores, y después de eso le dieron su hijo, y después de último le pide al Señor, ahora entrégame a tu hijo. Sabemos que esa es una figura impresionante porque es la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de nuestro Padre, que estuvo dispuesto a despojarse, pero bueno, con el Señor Jesucristo sí fue consumado. Pero en este caso, la única forma y la única forma de poder entender lo que el Señor le estaba pidiendo a Abraham no era de una forma humana. Porque, amado hermano, te repito nuevamente, imagínate que te pidan ya lo más preciado, después de que estuviste orando durante mucho tiempo, de repente nuestro corazón tal vez se hubiera amargado. Hubiéramos pensado, ala Señor, pero qué injusto, ¿cómo es posible si yo estuve tantos años pidiéndote por lo mismo? Sin embargo, Abraham logró entenderlo. Estoy seguro que le dolió. Como no en su corazón le haber dicho, ala Dios santo, bueno, pero me voy a sujetar. La única forma en la cual Abraham logró entender el acuerdo con el Señor es por medio del Espíritu. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba sujeto al Señor. Y si el Señor le pedía a él poder hacer un acto de obediencia, él estaba dispuesto a hacerlo. Y lo más impresionante, usted lo puede leer en ese capítulo, que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y volvemos al punto medular del tema, el poder del acuerdo. Es decir, a Abraham se le fue dado una orden de sacrificar a su hijo. Seguramente eso no lo dice la palabra, pero yo estoy seguro que le va a haber partido el corazón, porque como cualquier padre amaba a su hijo. Sin embargo, él entendió lo que el Señor le estaba diciendo y lo aplicó, pero solamente porque estaba en el Espíritu. Entonces, amados hermanos, el día de hoy es una invitación para que tú y yo tratemos con todo nuestro corazón, anhelemos con todo nuestro corazón estar en el Espíritu, porque es la única forma que vamos a entender cuál es la voluntad de nuestro Padre. Y sabiendo cuál es la voluntad de nuestro Padre, la vamos a trasladar a nuestra vida y así a los nuestros. Lógicamente, quien no esté en el Espíritu dentro de nuestra casa va a hacer diferencia, pero tarde que temprano que el Señor hace la obra, el Señor hace la obra. Porque dice la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Y sin importar lo que el enemigo, el Señor lo reprenda, quiera hacer, sin importar lo que el enemigo quiera entorpecer en nuestro caminar, dice la palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Así que es una promesa de parte del Señor. Ahí donde estás, recíbelo y di conmigo, yo recibo la promesa del Señor. Espero lo haya dicho, amado hermano, ahí en su casa está. Lógicamente no lo podemos ver. Volviendo al punto, Abraham, la única forma que pudo haber conocido esto es por medio del Espíritu. Y quiero hacer énfasis en esto rotundamente, porque muchas veces nosotros queremos sentarnos con nuestra familia, queremos sentarnos con nuestros hijos para exponerles algo que estamos molestos, pero no previamente oramos en el Espíritu y le pedimos al Señor, Padre, realmente cuál es el acuerdo que quieres con esto. ¿O qué es, Señor, lo que tú realmente quieres por lo que está pasando? De repente llegas y dices, padre de familia, mi hijo ya no lo aguanto, ¿verdad? Está demasiado insolente. O sea, le digo, no quiere, lo trato de instruir, tampoco quiere, le muestro ejemplos, no quiere. Y resulta ser que de repente ya gastaste todo tu tiempo, toda tu saliva, horas de tu vida sentado explicándole por qué no. Y el joven sigue diciendo por qué sí. Y resulta ser que ya estás cansado, tal vez ya estás frustrado, tal vez ya estás molesto, irritado. Y no hemos ido al aposento santo a decirle, Padre, ¿cuál es realmente el propósito? Quiero estar yo en el Espíritu y ya no quiero ser yo, quiero que seas tú quien obre ahí. Sino que estamos actuando en nuestra forma, por nuestra propia fuerza, con nuestra propia forma de pensar, y es ahí donde topamos, pero solamente es por medio del Espíritu. Continuemos. Vamos a hablar acerca de ejemplos de desacuerdos en el Espíritu. Éxodo 7, 1 al 7. Si podemos poner de 2 en 2 sería excelente. Éxodo 7, 1 al 7. Amén. Dice la palabra en la NBI. Si lo tuvieran se lo agradecería bastante.
Amén. Dice, toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante Faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le dirá al Faraón que deje salir de su país a los israelitas. Siguiente. Y aquí viene algo interesante, hermano. Dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de ahí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Detengamos ahí un momento. Dice la palabra, yo voy a endurecer mira, hermano, y qué duro y qué complicado es esto. Porque no estamos hablando que lo está diciendo un hombre, no lo está diciendo Moisés, aunque Moisés es un personaje tremendo del Señor, pero no lo está diciendo un hombre, no lo está diciendo un profeta, un ministro, que son respetados, pero tienen sus errores. Lo está diciendo el Rey de Reyes, lo está diciendo Jehová de los ejércitos, lo está diciendo Jehová, que está determinando sacar a su pueblo con mano fuerte de Egipto. Y dice él, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. A la que tremendo, es decir, que el Señor endurecería su corazón para que él no entendiera. Pero ¿saben por qué? Primero, porque quería libertar a su pueblo, por todo lo que ustedes saben, por todos los más de 400 años de esclavitud. Y segundo, porque Faraón era una persona que adoraba a otros dioses y por consiguiente no estaba en el espíritu con el Señor. Entonces no podían llegar a un acuerdo. La pregunta entonces hoy sería, amado hermano, de repente no hemos llegado a acuerdos en el espíritu porque aún tenemos dioses en nuestro corazón. Tal vez no hemos llegado a un acuerdo en el espíritu porque no lo creemos, ¿verdad? Pero aún idolatramos algunas cositas en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestros esposos. Y eso no nos permite hacer clic. Eso no nos permite continuar y seguir adelante. Porque dice la palabra que Faraón fue endurecido su corazón. El Señor determinó endurecer su corazón porque no iba a andar en el espíritu. Ustedes saben el resto de la historia. Que no quiso, hasta se murió su hijo unigénito y de todas formas salió a ver cómo cazaba al pueblo de Israel. Pero no se llegó a un acuerdo. El Señor lo sacó con mano poderosa, con mano fuerte. Y la palabra en el versículo 3 nuevamente dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales. Entonces, el poder del acuerdo es algo tan impresionante que solamente lo logramos por medio del Espíritu. Y muchos diremos, sí, hermano, pero eso lo he escuchado yo miles de veces. Hermano, yo lo he escuchado cualquier cantidad de veces que tengo que estar en el Espíritu, pero no lo logro hacer. Es que el tema aquí realmente, amado hermano, y quiero hablarte a ti, padre de familia o madre, si eres madre soltera, que tú puedas analizar que primeramente, si nosotros como cabezas de hogar no estamos en el Espíritu, no tenemos nada que exigirle al resto de mis hermanos. ¿Cómo nosotros, si no vamos a estar? Y es complicado, por supuesto que lo dice la palabra, que esta lucha no es contra carne ni sangre. Día a día nos levantamos peleando, luchando constantemente para ser mejores, para buscar al Señor. Salimos a trabajar, amado hermano, y desde el momento que salimos a trabajar tenemos problemas de cualquier índole, que ya nos llaman que hay un problema, que pasó esto, que en la casa pasó lo otro. Y hay tanto a nuestro alrededor que se nos olvida ser espirituales y buscar al Señor. Lo que sucede es que cuando llegamos a nuestra casa bien cargados, ¿verdad? De un día largo de trabajo, de un día estresado, lo único que queremos es descansar. De repente no queremos ni siquiera oír el tema, lo que queremos es dormirnos un rato. Pero el Señor nos motiva que como cabezas de hogar tenemos que someternos de una forma espiritual al Señor y decirle, Padre, entrar a nuestro aposento alto, a nuestro lugar secreto, perdón, y decirle, Señor, yo me sujeto a ti. Padre, ten misericordia, perdóname lo que ha pasado, pero yo quiero estar en un acuerdo en el Espíritu. Quiero estar en un acuerdo en el Espíritu contigo. Faraón es un ejemplo claro, amado hermano, de una persona que fue endurecido su corazón porque no estaba de acuerdo y se rehusaba. Por muchas razones, en su gran mayoría, porque tenía en su corazón otros dioses o idolatraba muchas cosas. Yo quiero pedirte, amado, que tú hagas un análisis en tu corazón,
que tú puedas analizar en tu corazón si realmente no tienes otras situaciones de idolatría en tu corazón, porque muchas veces eso es un impedimento para lograr acuerdos en el Espíritu. Y nótese que realmente hasta este momento solo he hablado respecto al tema que nosotros de una forma personal busquemos al Señor. Ni siquiera hemos llegado al punto de llegar a un acuerdo con nuestra pareja, con nuestros hijos, sino que el primer acuerdo que tenemos que tener es con el Espíritu. Lo que pasa es que eso es lo que nos va a dictar. Hemos aprendido, hermano, muchas charlas de cómo hay que hablarle a nuestros hijos. No lo menosprecies, no lo hagas sentir de menos. Tienes que motivarlo. Y está bien, excelente. Cómo hacer una buena pareja, cómo poder hablarle, cómo solucionar problemas. Y excelente, qué bueno. Pero no nos hemos puesto a pensar que antes de solucionar ese tipo de problemas o estas faltas de acuerdo, tenemos que ir con el Señor y decirle: Padre, quiero tener un acuerdo en el Espíritu primeramente contigo, porque en tu luz voy a ver la verdadera luz. Los desacuerdos en el Espíritu provocan endurecimiento de corazón y acarrean maldiciones. ¿Cuántos hemos endurecido nuestro corazón por no llegar a acuerdos? Creo que esa sería una pregunta bastante amplia, ¿verdad? ¿Cuántos hemos endurecido nuestro corazón porque no llegamos a un acuerdo con nuestro cónyuge, porque no llegamos a un acuerdo con nuestros hijos y vivimos de repente frustrados porque no hay modo que logremos llegar a una solución certera? Sin embargo, los acuerdos provocan multiplicación. Las faltas de acuerdo provocan maldición. Y la pregunta sería: ¿cómo iniciar un acuerdo? ¿Cómo iniciar un acuerdo? Y se los dije anteriormente, viviendo en el Espíritu. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 en la Nueva Versión Internacional. En la Nueva Versión Internacional, se lo tuvieran, te lo agradezco. Amén. Dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y aquí es algo impresionante, mi hermano. Yo no sé, yo creo que hay cosas que suceden en el mundo impresionantes, ¿verdad? Yo hace poco vi un video, como ahora, gracias al Señor, tenemos tanto acceso a información, pero la abundante información muchas veces trae como consecuencia la desinformación, ¿verdad? Porque vemos un video y creemos que es cierto y resulta ser a las semanas que es mentira. Pero en fin, iba con esto. Yo lo vi y no sé si sea totalmente cierto, pero yo espero que sí. Como les comentaba, a veces es desinformación. Pero resulta ser que en Canadá había un video donde hay un pastor que quiere bautizar en aguas a unos hermanos. Y resulta ser que al ver un grupo de personas que querían hacer un bautismo en aguas, se juntaron alrededor de él, empezaron a hacer bulla, le tiraban ciertos, unos como spray que traen como espuma, digamos, y les hacían burla y se burlaban de ellos, les hacían bulla, les hacían de todo, y sin embargo ellos continuaron. Como les comento, es el video, espero que sea cierto. Y el pastor continuó y sumergió a esta persona y lo bautizó y siguió haciendo bautizos. En fin, resulta ser de que continuaron con la liturgia de poder realizar el bautismo en aguas. A lo que iba yo, independientemente a lo que les estaba comentando el video, es de que solamente la gente que camina en el Espíritu va a reconocer las cosas del Espíritu. Solamente si somos espirituales vamos a conocer las cosas espirituales. Parece lógico, parece tan normal, pero a veces se nos olvida conocer eso. A veces, por nuestro diario vivir, por el día a día, por los problemas que tenemos, resulta ser que olvidamos que las cosas espirituales solo las vamos a resolver de forma espiritual. Hermano, deja de luchar con tus propias fuerzas humanas lo que no puedes resolver de forma espiritual, deja de resolver con tus formas humanas lo que solamente puede resolver, sería la expresión, de forma espiritual. Deja de luchar de forma humana y deja de pelear de forma humana porque no llegas a acuerdos. Más bien, peléalo de forma espiritual. Peléalo en el Espíritu y el Señor te dará las claves, te dará las llaves precisas para que puedas actuar y que puedas moverte. Como dice la palabra nuevamente, el que no tiene el Espíritu no acepta las cosas que proceden de Dios, pues para él es una locura. Pasemos a Gálatas 5:24.
en la versión 60, por favor. Reina Valera 60. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. 25. Vamos a leer hasta el 20, sí, hasta el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuevamente, el tema del poder del acuerdo. Hicimos la pregunta: ¿cómo iniciar un acuerdo? Tratando o viviendo en el Espíritu. Y quiero que pongas bien esto en tu corazón y en tu mente, porque yo sé que lo he dicho varias veces, pero quiero que realmente lo atesores y pueda ser de algo de exhortación para tu corazón y para mi vida también. De que no podemos llegar a un acuerdo si no previamente lo hacemos en el Espíritu. Lógicamente estoy hablando a padres de familia y también estoy hablando a hijos, porque muchas veces los hijos solamente quieren cumplir lo que desea su corazón. Y muchas veces, aunque tu edad sea complicada, primero tienes que sujetarte al Señor. Miren, hay muchos jóvenes que piensan que por la edad que tienen, no tienen por qué buscar al Señor, y no pueden estar más equivocados. Jóvenes que dicen, de repente, amado hermano, lo que pasa es de que no he vivido la vida. Miren, yo llevo mucho tiempo, gracias al Señor, compartiendo con jóvenes. Y he escuchado algunas cosas que me han servido para podértelas exteriorizar. Muchos jóvenes piensan, alarán, pero buscar al Señor es para viejitos, ¿verdad? No, buscar al Señor ya va a llegar su tiempo, ya cuando esté grande, de repente cuando ya esté a punto de morir, ya voy a buscar al Señor. Mira, hermano, no, estás equivocado, hijo, si me estás escuchando. Espero que sí, pero estás totalmente equivocado. La mejor manera, el mejor momento de buscar al Señor es en nuestra juventud. No hay mejor manera, no hay mejor tiempo en nuestra vida de empezar a buscar o de buscar al Señor con todo nuestro ser en la juventud. Mira, muchos creen que porque vamos a desgastar nuestro tiempo, vamos a desgastar nuestra energía y vamos a dejar de vivir experiencias. Hermano, deja de vivir experiencias ya del mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que puedas vivir del mundo solamente te va a traer problemas, te va a traer aflicciones, te va a traer inconvenientes. Hay jóvenes que se rehúsan a ser sujetos a sus padres porque han visto en una red social que yo quiero ser independiente y qué me importa lo que me digan. No, ¿cómo que independiente? ¿Quieres ser independiente? Andate de la casa. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Date de la casa y vamos a ver en la vida exterior a ver realmente cómo te va, porque no es nada sencillo. Estoy seguro que los padres de familia saben qué complicado es salir el día a día e ir buscar un trabajo, esforzarse. Esto no surgió, lo otro sí, y llegan las cuentas. No es nada sencillo. Pero quiero exhortarte, joven, que me estás escuchando, señorita, niño, que el mejor momento para buscar al Señor es ahora, no es mañana. Pero ¿cómo lo puedes entender? Solo buscando al Señor, lo que acabamos de leer hace un momento. ¿Por qué lo dije? Por lo que estamos leyendo. Porque en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lógicamente en la juventud hay demasiados problemas y hay una revolución total, ¿verdad? De hormonas y de cualquier cosa. Pero no significa que no podamos buscar al Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia de jóvenes que buscaron al Señor. Daniel y sus amigos, Mesac, Medrac y Abednego, buscaron al Señor con todo su corazón, aún siendo jóvenes. Usted sabe que Juan, el apóstol Juan, se le recostaba en el pecho a Jesús y era prácticamente un joven, 16, 17 años. Vemos a un David matando a leones, matando a osos, siendo literalmente un jovencito, 17, 18 años y mucho, de 14, creo que está entre 14 y 18 años por ahí, matando a osos y a leones y matando al gigante Goliat. A lo que voy es que, joven, yo te exhorto en el nombre del Señor, pero no te exhorto yo, que el Espíritu exhorte tu corazón y que te haga entender que la única forma de realmente llegar a un acuerdo con tus padres es por medio del Espíritu, y es buscando a Dios. Si tú sigues en la necedad, si sigues persistentemente sin buscar al Señor, tarde que temprano vas a llegar a tener problemas. Y si no quieres reconocer tu autoridad, es porque de repente no estamos tan espirituales como tal. Porque el momento que sabemos que el Señor está con nosotros, sabemos que el Señor empieza poco a poco a minar nuestro... Y Él empieza a hacer, dice la palabra, que somos barro en sus manos. Y que Él es el alfarero. Y si es necesario romper una olla mal formada, Él la va a romper y la va a volver a hacer por amor a nosotros. Por amor a ti, por amor a mí, nos volverá a entretejer, nos volverá a formar para hacernos una obra perfecta. Lo que quiero darte a entender, amado hermano, es que si tú y yo no nos sujetamos al Señor, a los jóvenes, a los niños,
Si no nos sujetamos al Señor meramente, el Señor es como es un buen alfarero y como es nuestro Padre y nos ama, ¿verdad? Nos va a tener que desquebrajar, igual padres de familia, nos va a tener que desquebrajar y volvernos a hacer, pero de forma espiritual. En el Espíritu encontramos la verdad. La unión en el Espíritu nos inyecta humildad. No debemos malentender que únicamente orando, que es muy importante, es sumamente importante, todo se solucionará únicamente. También debemos de actuar. Y aquí viene algo bien importante, porque muchas veces yo estoy hablando en el Espíritu, y muchos dicen, sí, yo lo voy a hacer y qué bueno, y así debe de ser. Pero no caigamos al otro punto de religiosidad, porque caemos al punto de religiosidad donde creemos que orando, claro que es esencial, es importante, es lo más importante, pero creemos que ahí quedó, y cuando vengan las personas o venga tu familia a querer dar una solución, dice, no, yo voy a ir a orar. No, hermano, es hora de actuar. Recuérdate que dice la palabra que cuando estaba siendo liberado el pueblo de Israel, Moisés se paró enfrente a dirigir al pueblo, y al momento dijo, yo voy a orar. Y el Señor le dijo, no, es hora de actuar, ¿verdad? Ya se oró previamente. Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo hacía milagros, hacía prodigios todos los días. Y dice la palabra de que Él, después de hacer milagros, de hacer prodigios, ¿qué hacía? Subía al aposento con su Padre. Y ahí otra vez tenía intimidad con Él, tenía comunicación con el Espíritu Santo. Y después regresaba a poder exponer la palabra del Señor. Voy a exponer la palabra del Señor. Entonces, es muy importante, lógicamente, tener con nosotros el Espíritu, orar, pero es sumamente importante también actuar. Y quiero que no te quedes en una religiosidad, porque muchas veces nosotros entramos en situaciones religiosas en nuestra vida donde solamente creemos que está bien arrodillarte, está bien orar, y como te repito, es sumamente importante, pero tenemos que entender que hay un paso más allá que dar, tenemos un paso más allá que dar, que es poder actuar sobre lo que estamos hablando. En Romanos 8:5. Amén. Romanos 8:5. En la Valera 60. Amén. Gracias, hermanos, que si no después me estaba perdiendo un poco ahí. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Miren, yo no sé cuánto tiempo tú le dedicas al Señor en un día, o cuánto tiempo más bien le dedicamos al Señor en un día. No sé si le dedicamos mucho, le dedicas poco. Pero el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Miren, y aquí hay algo bien impresionante que a todos nos pasa. Yo no sé cuál sea tu diario vivir o cuál sea tus labores día a día, pero resulta ser que lo que nosotros oímos o vivimos diariamente es en lo que lógicamente pensamos más. Si tú te dedicas, por ejemplo, no sé, a hacer pan, por ejemplo, no sé, seguramente tú te levantas temprano, haces el pan y estás pensando en qué harina colocar, en cuál es la receta que tengo que poner, cuál es la proporción de, no sé, de ingredientes que tengo que colocar, el tiempo que tiene que estar el pan en el horno, yo no sé. ¿Por qué estudiar y vivir? Pero resulta ser de que si ese diario vivir lo sometemos en nuestra vida constantemente y no vemos más allá, seguramente se nos va a absorber todo nuestro día pensando solamente en lo que tenemos que hacer diariamente. Es lo que nos pasa muchas veces. Estamos sentados en el servicio, ¿verdad? Estamos escuchando la palabra y a pesar que la escuchamos, estamos a pensar en un montón de cosas y pensar en un montón de cosas, a tal punto que nos desconectamos. Cuando sentimos ya pasó media hora, 40 minutos del tema y ni siquiera sabemos qué estaba predicando la persona que estaba exponiendo la palabra. Pero, como dice la palabra en Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces yo te motivo. Yo sé que el diario vivir tenemos que estar envueltos en cualquier cantidad de cosas, pero que podamos pensar en las cosas del Espíritu. ¿Y cómo viene la fe? Tú sabes, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor.
Es decir, yo te motivo a que donde estés puedas tú poner una alabanza, puedes poner un tema que ministre tu vida, que ministre tu corazón, para que poco a poco podamos conocer al Señor y podamos pensar y meditar de forma espiritual. Volvamos nuevamente al punto, ¿verdad? No me he perdido, sino el tema del poder del acuerdo. Solamente se consigue por medio de una forma espiritual, estando en el Espíritu. Ya vimos un ejemplo de quien Abraham pudo hacer un acto de obediencia, de sacrificio, de algo impresionante de entregar a su hijo porque estaba en el Espíritu. Cualquier persona, amado hermano, que no esté en el Espíritu y le piden eso, le aseguro que se frustra o nos frustramos porque es algo, como les comenté, irreal. Faraón fue endurecido su corazón porque no estaba en el Espíritu. La pregunta es, y lo que quiero exponerte, más que sentémonos, platiquemos, es antes de poder solucionar un problema, antes de, has tenido un desacuerdo por años, ve a tu aposento alto, ve a tu lugar de refugio, ve a tu lugar íntimo con el Señor y dile: Padre, yo quiero estar en el Espíritu contigo, porque ahí te va a enseñar el Señor si realmente tiene la razón. Porque muchas veces lo que queremos es imponer una verdad, no porque realmente se necesite, sino quiero imponer mi verdad. Continuemos. Vamos a usar este texto que lo hemos leído bastantes veces, pero Amós 3:3, pero es impresionante, ¿verdad? Amós 3:3. Muy bien. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Eso siempre lo hemos leído, lo hemos estudiado, nos lo han expresado. Imagínate, y lo hemos escuchado y decimos: no andarán juntos si estarían de acuerdo, ¿verdad? Lo hemos entendido miles de veces en la Nueva Versión Internacional, si lo podrían colocar. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Lógicamente no. El problema es de que sabemos que no y de todos modos lo hacemos, ¿verdad? A ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver cómo lo hacemos. Y no, es imposible. Es imposible poder hacerlo. Vamos a ver brevemente, tengo escasos minutos, pero vamos a ver brevemente algunos acuerdos que acarrean maldición y algunos acuerdos que acarrean bendición. Número 1, acuerdos que acarrean maldición. Hechos 5:1-2. Amén. En la palabra de Dios para todos. Dice la palabra: había un hombre llamado Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Ustedes saben. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno. Yo lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos. Versículo 2. Me siguen mis hermanos ahí en esa versión. Pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho. Bueno, ustedes saben, después intentaron burlar al espíritu, llevaron solo una parte y cayó muerto. Y después llegó la esposa y decía: ay, ¿mi esposo dónde está? Pues en la puerta está, dijo a los que acaban de enterrar a tu esposo. ¡Bum! Cayó muerta también la señora, ¿verdad? Esos son acuerdos que acarrean maldición. Miren, aquí acarreó muerte, maldición y muerte. De repente no hemos llegado nosotros al extremo de morir, ¿verdad? Porque la gracia del Señor es tan grande de que nos abraza y no nos permite morir, más bien nos da vida. Pero hay muchas veces acuerdos familiares, miren, hermano, algo tan sencillo, ¿verdad? Como el pastor de repente expone y dice: hermanos, si tú te sientes mal, no vengas, por favor, porque te puede doler la cabeza. Hermano, yo estoy seguro que muchos han dicho: pongámonos de acuerdo que nos dolió la cabeza y no vayamos al servicio. Yo estoy seguro que de repente has dicho con tu esposo o tu esposa: digámosle que nos sentimos un poquito mal y así nos hacemos los locos y no vamos este fin de semana y nos vamos a cualquier otro lado. Miren, algo tan sencillo, digamos, tan sencillo relativamente, porque le estamos quedando mal al Señor primeramente, ¿verdad? Más que una entidad puesta por Dios, aunque también le estamos quedando mal a la entidad puesta por Dios, pero algo tan sencillo como ponernos de acuerdo y decir: mira, mejor digamos que no vamos a ir y que estamos enfermos, nos sentimos un poquito mal y nos hacemos los desentendidos con la situación. Pero hay acuerdos en los cuales queremos llegar que nos van a acarrear maldición. Hay acuerdos familiares, hay acuerdos con nuestras esposas, con nuestros hijos, que nos van a acarrear maldición. Mire, Ananías y Zafira. Primero, miren, pongámonos en contexto esto, porque muchas veces muchas personas han descontextualizado lo que dice la palabra. Primero, el dar era voluntario y sigue siendo voluntario. Lo que pasa es que muchos de nosotros ya sabemos la doctrina y lo que significa dar, el poder de dar.
pero en ningún momento te están obligando a dar nada. En aquel entonces tampoco estaban obligándoles a dar nada. Es más, ellos si hubieran pactado, miren, yo quiero vender mi heredad, mi terreno, mi propiedad, pero quiero dar una parte, voy a ofrecer una parte. Estoy seguro, o eso pienso yo, de que no hubiera habido ningún inconveniente porque estaban siendo claros. Sin embargo, hicieron creer, yo imagino de que Ananías y Zafira dijeron, miren, nosotros vamos a vender nuestra propiedad, la vamos a ofrecer y lo vamos a entregar todo al Señor. Y resulta ser que de repente se mofaron diciendo, yo lo vamos a dar todo al Señor. Pero cuando vieron el billete y todo el dinero, dijeron, ay no, mejor no tanto, ¿verdad? Mejor compartamos un poquito porque es demasiado. A pesar que era voluntario, intentaron burlar al Espíritu y se pusieron de acuerdo de una forma negativa. Yo no sé cuántas veces tú, amado hermano, te has puesto de una forma negativa en acuerdo con tu esposa, con tus hijos, para no servir al Señor o para no hacer las cosas de una forma correcta. Algo tan sencillo, ¿verdad? Como dicen, llega el cobrador a tu casa, ¿verdad? Toca la puerta y de repente le dices a tus hijos, no, decirles que no estoy. Y llega tu hijo, como dicen, ¿verdad? Y dice, no, dice mi papá que no está. Y resulta ser que de repente, que pues, te estás poniendo de una forma negativa, mejor sal, y tú, mire, disculpe, fíjese que no tengo, deme un segundito, deme este tiempo, voy a ahorrar, yo qué sé. Pero algo tan sencillo lo hacemos grande porque estamos en un acuerdo negativo. Ananías y Zafira tuvieron como consecuencia la muerte. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos seguramente estaba en el Espíritu. Porque mira, hermano, si alguno de los dos hubiera estado en el Espíritu, estoy seguro que no hubieran llegado a esa determinación. No hubieran dicho, está bien, demos una parte, pero digamos que estamos dándolo todo. O sea, ellos trataron de engañar porque dijeron, digamos que lo vamos a dar todo, pero mentiras, demos solo una parte. Entonces, yo estoy seguro que si alguno hubiera estado en el Espíritu, hubiera dicho, no, momento, eso no es correcto. Mira, hermano, si tú estás en tu casa y tu esposo de repente dice, mira, hagámonos los locos, no vamos a la iglesia, digamos que nos duele la cabeza. Yo estoy seguro que si tú estás en el Espíritu y anhelas la palabra, como acabamos de leer hace un par de textos anteriormente, los que son del Espíritu anhelan cosas del Espíritu, vas a decir, no, fíjate que vayamos, hombre, es importante buscar a Dios y lo vas a estorbar. Y de repente, no, yo me voy a quedar. Bueno, entonces yo voy a ir un momento y yo regreso. Y poco a poco lo vas a estorbar, porque la gente del Espíritu solamente piensa en las cosas del Espíritu, lo acabamos de leer. Ananías y Zafira es un ejemplo rotundo de acuerdos que acarrean maldición. Continuemos, Génesis 27, 1 al 6. De dos en dos, y lo podemos ir leyendo porque así vamos concluyendo. Usted sabe la historia de Jacob y Esaú. Bueno, leámoslo brevemente. Ya lo voy a leer en otra versión, es en la Nueva Traducción Viviente. También mis hermanos me siguen ahí. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor. Aquí, y le dijo, hijo mío, y le respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Siguientes. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo. Le está hablando su padre Jacob. Isaac, perdón, estoy mal. Sí, Isaac. Tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Siguientes. Y Rebeca estaba oyendo, la esposa de Isaac, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo. Ahí quedemos, porque vamos a leer demasiado, lo voy a resumir, usted lo sabe. Pero dice la palabra que Isaac estaba a punto de morir, estaba ya muy anciano, a entender que realmente está en sus últimos días de vida. Y le dice a Esaú, lo acabamos de leer, ve, caza algo para mí, hazme un guisado y te voy a bendecir. Pero él ya no miraba muy bien, dice la palabra que sus ojos ya no tenían mucha vida. Y la esposa rápido escucha que dice que va a bendecir y llama a su hijo. Imagínense, hermano, llama al segundo hijo, que es Jacob. Y le dice, mira, yo acabo de escuchar a tu padre que dice que va a bendecir a quien le traiga un guiso.
a quien le traiga una buena porción de comida. Entonces viene Jacob y tampoco dijo, no mamá, eso no es correcto porque no es así. Más bien le dice, pero ¿y qué hizo? Pero es más, si me va a bendecir y mi papá no me mira, mi hermano es algo velludo. Dice, ¿qué puedo hacer? Porque cuando me toque mis manos, cuando me toque mis brazos, mis brazos me va a decir, no, esto no es mi hijo, esto no es mi hijo Esaú, es mi hijo Isaac, es mi hijo, perdón, Jacob. Es más, hasta se pusieron de acuerdo con venir y ponerse un pelaje de un animal para que el viejito Isaac sí pudiera perderse en quién era su hijo. Y así lo hicieron, amado hermano. O sea, la verdad que llegaron, mataron un cordero o un animal, no recuerdo qué tipo de animal era. Llegaron, lo presentaron con Isaac y Isaac lo bendijo. Lo bendijo. Y mire, hermano, y de ahí empieza una situación bien complicada. Y esta es el segmento de acuerdos que acarrean maldición. Resulta ser de que ganó una bendición porque lo bendijo su padre, pero dice la palabra que temía, porque cuando regresó Esaú y se dio cuenta de lo que había hecho su hermano, dijo, yo lo voy a matar. Mi padre está a punto de morir, voy a esperar su muerte y voy a buscar. A tal punto que desde ese momento, a consecuencia de un mal acuerdo, dice la palabra que Esaú e Isaac, Esaú y Jacob, sigo yo con Isaac, mire, Isaac es el papá. Jacob y Esaú se separaron. Pasaron muchos años, cada quien hizo lo suyo. No voy a leerlo porque me llevaría demasiado tiempo, pero dice la palabra de que llegó al punto donde se tenían que reencontrar y Jacob tenía miedo de que su hermano Esaú fuera a matarlo, a él y a toda su familia, a todas sus concubinas, a las 4 personas que tenía como mujeres, que los hijos que tenía con él. Tenía miedo de todo, porque dice la palabra que vio de lejos a su hermano y al pasar muchos años tuvo miedo y dijo, me va a matar. ¿Por qué? Por un mal acuerdo que tuvieron en el inicio, porque no estuvo en el espíritu. Porque de repente si su mamá le pudo haber dicho, mira, mijo, vení por favor y engañemos a tu papá, lo primero que hubiera dicho él es, no mamá, eso no es correcto, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a engañar? Si él me quiere bendecir, que me bendiga a mí, porque yo soy su hijo, soy Jacob. Pero tuvo un mal acuerdo. Amén. Vamos a ver brevemente los acuerdos que acarrean bendición. Deuteronomio 32:30. Los acuerdos que acarrean bendición. Dice la palabra, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no lo hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado. Algo importante, lo cantamos realmente a cada rato, ¿verdad? ¿Cómo podría hacer huir 1 a 1000? Miren, en la matemática normal, si uno hace huir 1000, 2 deberían ser 2000, ¿verdad? Así debería de ser. Pero la matemática de Dios es totalmente diferente. Convierte panes en un montón de panes, vino, también da un montón de vino en los evangelios. Y dice aquí que 1 hace oír 1000 y 2 hacen oír 10,000. Imagínense la matemática de Dios. Entonces en 3 hacen oír 100,000. 4 tienen 1,000,000 y así consecutivamente, ¿verdad? A lo que voy es de que la única forma de hacer huir a nuestros enemigos es realmente estando en el Espíritu. La pregunta es, entonces, ¿por qué? Si aparentemente estamos en el Espíritu, ¿por qué estamos tan emproblemados? Y no llegamos a ningún tipo de acuerdo. Porque tal vez no estamos en el Espíritu como tal. Tal vez no estamos en el Espíritu como tal. Mateo 18:19, en la Reina Valera 60. Mateo 18, versículo 19. Amén. Dice la palabra, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ese texto es de super cajón, lo hemos escuchado cualquier cantidad de veces, pero hay algo bien importante que dice, otra vez les digo que si ustedes de vosotros se ponen de acuerdo, esa palabra quiero que la veamos brevemente. ¿Qué significa ponerse de acuerdo? Otra versión en el original dice se convinieren. Esa palabra se convinieren o ponerse de acuerdo viene del griego 48:56. Del griego 48:56. Y se escribe S-U-M-P-H-O-N-O. Sufoneo prácticamente.
Dice, significa concertado, concertarse, concentraréis, llamar con, y lo más importante, para estar en armonía en general, estar de acuerdo. Y ahí es lo importante, ¿verdad? Estar en una armonía, estar en un acuerdo. Pero esa palabra se deriva en otras dos palabras. Es el griego 4862, que se escribe S-U-N, sun, que significa con, conmigo, contigo, junto, expresa una asociación. Esa es la primera palabra que se despliega. La segunda palabra es el griego 5456, que se escribe fone, y es una voz, un ruido, una voz, un sonido. Entonces, en conclusión, la palabra es ponerse de acuerdo, o se conveniere o convenir. En resumidas cuentas, es por medio de una voz tener una armonía y estar juntos en una asociación. Es decir, de que aparte de la oración que tenemos que hacer en el Espíritu, tenemos que ponernos de acuerdo con los nuestros, ¿verdad? Y ahí es donde empieza realmente lo complicado. ¿Cómo ponerse de acuerdo? ¿Cómo realmente caminar? Como decíamos, que acabamos de leer 3:3, si no estoy mal, ¿cómo caminarán dos si no se estuvieran de acuerdo? Pero dice, se convinieren, es decir, hablan. Pero aparte de solamente hablar, es realmente hacerlo en el Espíritu, de una forma en armonía. Ahora, quiero que veamos brevemente el significado de estar en armonía. Significado de armonía: relación de paz, concordancia y entendimiento entre dos o más personas. Y aquí es lo que realmente me va a hacer match, y con eso voy concluyendo. Muchos de nosotros estamos en armonía con nuestras propias formas de pensar, pero no estamos en armonía realmente con lo que dice la palabra y lo que realmente debemos de hacer. Lo que resulta ser es que no queremos ponernos de acuerdo, queremos hacer nuestra voluntad. Dice la palabra nuevamente, otra vez os digo, Mateo 18:19, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, es decir, si hubiera un acuerdo en armonía, si realmente lo hiciéramos en paz, si lo hacemos en el Espíritu, dice la palabra, en la tierra cerca de cualquier cosa que pidiera, le será hecho. Imagínense qué poderoso es el poder, o qué grande, perdón, es el poder del acuerdo. Significa que si nos ponemos de acuerdo respecto a algo, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, pero sabemos que tenemos que estar en armonía, sabemos que tenemos que estar en comunión con el Espíritu. Muy bien, entonces quiero esta noche, amado hermano, motivarte en el Espíritu y pedirte de que puedas hacer una reflexión. Yo sé que no quise enfocarlo, el Señor no me mandó a enfocarlo a cómo hablar o cómo poderlo realizar, sino que antes a poder hablar de un problema con tu pareja, o poder hablar con tus hijos, antes de cualquier inconveniente, podamos ir con el Señor y preguntarle: Señor, yo quiero estar en el Espíritu contigo. ¿Qué es lo que tú dices, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres para ponerme yo de acuerdo? ¿Cómo quieres tú que lo maneje? ¿Cómo quieres tú que lo haga? Y posteriormente llegar a un acuerdo. Pero las bendiciones de ponerse de acuerdo son muy grandes, hermano. Realmente uno pudiera leer muchos textos y exteriorizar demasiado, que son poderosos, ¿verdad? Porque la palabra de por sí tiene un gran poder. Pero quiero que tú pienses realmente en qué puntos o qué estás haciendo, luchando con tus propias fuerzas, si no logras llegar a un acuerdo en tu casa. Es más, el Señor hace sentir en mi corazón que muchos, por no llegar a acuerdos, han llegado a tener maldición e incluso amargura en su familia. Muchos han tenido amargura en su vida, amargura en su familia con los suyos, porque no han llegado a un acuerdo. ¿Pero por qué? Porque no hemos llegado con el Señor. Porque no hemos llegado con el Señor, le hemos dicho: Padre, ayúdame. Padre, te suplico que me auxilies, que me permitas conocerte más, que me permitas saber quién eres tú, que me permitas, amado Rey, saber cuál es tu voluntad. Muchas veces estamos tan acostumbrados solamente a exponer nuestra idea y no entender lo que el Señor quiere para nuestra vida. Pero el poder del acuerdo es grandísimo. Acabamos de ver que el Señor en Génesis dijo: hagamos al hombre, y lo hizo a tal punto que lo hizo que señoreara, es decir,
hubo un fruto de multiplicación. El acuerdo trae multiplicación. Pero antes de llegar a un acuerdo, tenemos que entrar a nuestro aposento, ser espirituales y de forma espiritual conocer al Señor. Así que quiero pedirte ahí donde estás, amado hermano, si puedes cerrar tus ojos un momento y le puedes decir al Señor juntamente conmigo que nos ayude, que te ayude a ti y que me ayude a mí a poder seguir adelante. Reconozcamos que hemos fallado, reconozcamos que hemos hecho cosas tal vez no tan aptas, no tan correctas delante del Señor, pero digámosle hoy: Padre, hoy me humillo delante de ti, Señor. Ahí donde estás, toda la familia, puedes cerrar tus ojos y decirle: Padre, hoy me humillo delante de ti, Señor, y te suplico y te imploro, amado Rey, de que tu voluntad se haga en mi vida. Te quiero suplicar que tu voluntad se haga en mi corazón, que se haga en mi vida. Ayúdame, Padre Celestial, a buscarte con todo mi corazón. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a buscarte con todo mi corazón. Si de repente, Padre, hemos hecho cosas incorrectas, hemos tomado determinaciones de nuestra alma, hemos tomado decisiones por nuestra propia voluntad, hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor, y te suplicamos, amado Rey, que seas tú en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que donde estás, hermano, quiero suplicarte que le expreses al Señor y que le digas: Padre, ayúdame. De repente, de hecho, no he logrado llegar a acuerdos con mi propia forma de pensar, sino que hoy me sujeto a ti primeramente, Señor, para que tú en el secreto me des las armas, me des las herramientas para poder actuar. A ti te doy toda la gloria, Señor Jesús. Te pido, Padre Celestial, que seas tú y que tu Espíritu llegue a cada casa, a cada hogar, a cada uno de mis hermanos, y que pueda dar fe, Padre, que podamos dar testimonio de que tú eres un Dios grande, que eres un Dios maravilloso, que cosas aparentemente o para el mundo imposibles en nuestras casas van a ser posibles porque tú estás con nosotros, amado Rey. Padre, yo bendigo a cada familia que nos puedan estar sintonizando, a todas las familias de la iglesia, a todas las familias de tu cuerpo, Señor, y que puedas ser tú en ellos. Te pido, Padre, de que tú nos ayudes a seguir adelante y ser más espirituales. En tu nombre, amado Rey, te lo suplico. Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda gloria, toda honra y todo poder, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Fue una bendición estar transmitiendo la palabra. Te suplico que puedas estar en sintonía de nuestros servicios el día miércoles, pasado mañana, para que puedas estar atento el día sábado, que también están los jóvenes a las 5 de la tarde, y los domingos. Dios te bendiga. Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.